Eh, Melissa, Yulisa, por favor, me confirma si están viendo mi pantalla. Muy bien. Yulisa, me confirma, por favor, si está viendo mi pantalla. Profe, sí se ve. Profe, sí se ve. Sí se ve muy bien, ok, muy bien. Bueno, entonces aquí estoy, esta ya lo habíamos visto, habíamos iniciado entonces en el capítulo 2, es el capítulo entonces de ondas mecánicas. Vamos a revisar rápidamente lo que hicimos entonces en la primera sesión de este capítulo 2, que eso fue ya hace una semana, que hablábamos de las primeras dos secciones. Hoy vamos a ver entonces la tercera sección entonces del capítulo. Recuerden ustedes que nosotros entonces hablábamos del concepto de lo que es una onda viajera. En realidad, decir que es una onda viajera es un poco redundante porque sabemos lo que implica que es una onda. Recuerden ustedes que una onda entonces es la propagación de una perturbación que viaja con una velocidad finita a través del espacio. Y ahí dábamos algunos ejemplos, entonces hablábamos de las ondas 1D, 2D y naturalmente hay ondas 3D que vamos a verlas más adelante. En la clase pasada entonces hablábamos de los tipos de onda, hablábamos de las ondas transversales, longitudinales y torsionales. Me permito devolverme un poquitico acá para recordarles que pueden ustedes revisar estas referencias. Esta referencia que es la parte de conceptos, se las voy a mandar en un correo electrónico que más enviaré más tarde. Problemas y ejercicios pueden mirar el curso de Física 1 y 2 del Selway y Jewitt de la editorial Thomson. ¿Por qué Física 1 y Física 2? Dependiendo entonces de la edición, si es una edición más antigua, es una edición más nueva, entonces dependiendo, y entonces es importante que revisen en qué términos acá. Y yo hoy, más tardecito, les estaré enviando entonces un taller sobre el taller de ondas mecánicas. Y es muy importante que tengan presente lo siguiente. Estos talleres que yo les mando son el compendio de parciales pasados, es decir, son ejercicios típicos que se pueden hacer, preguntas de cada sección que vamos a ver en este capítulo, así como se hizo en el capítulo anterior. Cada sección entonces son ejercicios que son característicos de cada una de las secciones. Entonces ustedes ahí van a estar avanzando. Muy importante que estén trabajando el tema, y que entiendan los conceptos y por supuesto que atiendan entonces lo que se está trabajando en cada uno de los ejercicios. Bien, entonces regresando a lo que ya habíamos avanzado, habíamos entonces visto el concepto de los tipos de onda. La primera situación entonces, la onda puede ser transversal, longitudinal o torsional. Y la gráfica ahí lo señala. Transversal cuando las partículas del medio se mueven perpendicular a la dirección de propagación. Longitudinal, como en la figura B, entonces las partículas del medio se mueven en la misma dirección en que está propagando entonces la onda. Y entonces tenemos la tercera opción, que es torsional. Es decir, que las partículas de la onda hacen un giro y ese giro en cada plano se va propagando en una dirección, en este caso, transversal a ese plano de giro. Estamos haciendo la clasificación teniendo en cuenta el medio en que se propagan. Hablábamos entonces de ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Comentábamos que las ondas mecánicas son ondas que efectivamente son perturbaciones propagantes que están y se propagan entonces en un medio. Y esa es importante porque es prácticamente el capítulo que estamos haciendo acá. Entonces esa deformación tiende a corregir mediante fuerzas restauradoras que aparecen como consecuencia de la deformación. Hoy vamos a ver un poquitico de eso y vamos a mirar entonces, en este caso de las ondas mecánicas, estaremos abordando el caso de las ondas en una cuerda, ondas de sonido que se propagan en un fluido, generalmente aire,
Y lógicamente hay otros ejemplos de cosas, de ondas, pero que no los vamos a trabajar, pero que la formación que ustedes tienen les va a permitir entonces enfrentar este tipo de casos. Más adelante entonces veremos todo el concepto de la onda electromagnética, donde en este caso ya no es una naturaleza como las ondas mecánicas, donde existe un medio de propagación, sino que lo que hace las ondas electromagnéticas es perturbar el campo electromagnético. Eso lo discutiremos en su momento. Muy bien. También fue muy importante esta sesión, esta primera sesión, porque discutimos la descripción matemática y nos dimos cuenta que cuando yo quiero describir una onda, la función de onda tiene esta forma. Es una función f cuyo grupo o argumento es x menos b por t. ¿Cuándo se propaga a la derecha? Cuando se propaga hacia la izquierda, se llama antipropagante. Es la misma forma funcional f, pero el grupo o el argumento ahora es x más b por t. Mire que aquí el detalle es muy importante. Propagante, entonces, entre la parte espacial y la parte temporal hay un signo negativo. Pero cuando se propaga antipropagante, es hacia la izquierda, el signo que hay ahora es positivo. Eso nos indica entonces qué tipo de onda es. La conclusión acá es que esta función f no solamente puede ser para el caso de las ondas, es el caso, por ejemplo, de una función de onda que describe la perturbación en una cuerda, como es más o menos lo que estoy tratando de mostrar acá. Significa que esa función de onda coincide con la coordenada y de la posición de cada punto de esa cuerda. Por eso yo me tomé la libertad de aclarar. Entonces, si vamos a generalizar, para cualquier medio, no solamente es una cuerda, cualquier tipo de onda, la función de onda 1D tiene la forma que está acá. Este entonces, en este caso sería, para si fuera una cuerda, sería la coordenada Y. Entonces sería la forma, una función, forma funcional, x menos b por t. Muy bien, entonces la función phi es la que representa la variable de perturbación del medio. Muy bien. Incluso hicimos un ejemplo. Y este ejemplo es muy interesante porque mostraba yo que con este ejemplo, a pesar de que aquí aparece la función seno, la función no garantiza que sea entonces una onda que sea periódica, sino que cuando hicimos y generamos que aparezca explícitamente el grupo X menos o más, dependiendo de qué tipo de onda sea B por T, entonces encontramos esta expresión. Aquí está en forma explícita el grupo del argumento de la función X menos, en este caso es más, T medios y T medios. Y aquí se nota pues que la velocidad entonces de propagación es un medio, ¿cierto? El grupo B por T. Entonces sería esto. Y se está propagando hacia la izquierda porque no más. Aquí está la figura que vimos en su momento en la clase. Lo interesante es que no necesariamente la presencia de una función seno garantiza que sea una función periódica. Esta función que tenemos acá es una función de la función seno sobre su argumento, aunque aparezca un término aquí adicional. Y mire la forma que tiene la función, ¿cierto? No es una función claramente periódica y que por ahora entonces vemos que se está propagando hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, esa fue la descripción. Avanzamos entonces en el concepto de qué es la función de onda y recordamos que si la función de onda es esta función x menos más b por t, hicimos el análisis y encontramos la función de onda cumple la ecuación de onda. La ecuación de onda entonces es esta estructura que tenemos acá. Entonces es una segunda derivada de la función de onda con respecto a el espacio, en este caso la coordenada x, porque estamos hablando de ondas 1D, entonces es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado, la segunda derivada de esa función de onda con respecto al tiempo. Naturalmente, esta ecuación diferencial de segundo orden tenía que tener variable espacial y la variable temporal. Dejé como tarea que revisaran esto, que esta función, que es logaritmo natural de x menos b por t, cumple la ecuación de onda 1D. Muy bien. Ahí entonces entramos al siguiente concepto, que son las ondas armónicas. En este caso, entonces,
debemos entonces usar funciones senos o cosenos, porque esas son las funciones armónicas. Donde empezamos ya entonces a mirar qué es ese concepto. Y la pregunta que habíamos dejado en clase pasada era ¿por qué en los textos únicamente consideran las ondas armónicas si ya se sabe que la función de onda puede tener una forma general cualquiera? Y la respuesta estaba acá, que cualquier forma general, cualquier función general se puede expresar a través de la serie de Fourier, así como lo hacemos con las series que uno aprende en el curso de Física 2, ¿verdad? Entonces podemos expresar cualquier función f como una expansión en serie de las funciones senos y cosenos. Y la manera de encontrar los coeficientes a y b están pues aquí explícitamente dados. Este a0 pues sería este término que está acá, y el orden an, donde n pues es un término que va desde 1 hasta infinito, está acá. Aquí entonces mostraba unos resultados donde estoy tratando de encontrar cuántos términos necesito para poder encontrar una forma parecida a una función que es la función de paso, que es la que tengo acá. Y ahí encontré, pues que, bueno, ya con 5 o 6 términos ya es suficiente y me acerco muy bien a la forma de la función. La conclusión entonces de esta transparencia es que no necesitamos estudiar cada una de las propiedades de la función f, sino solamente las funciones armónicas, porque esta función f se puede entonces expresar como una suma de funciones armónicas. De ahí que entonces dimos el siguiente paso. Entonces, ¿cómo se escribe matemáticamente una función? O mejor, una onda armónica, porque estamos trabajando ondas armónicas. Entonces decíamos, sí, claro, tiene que ser una función seno o coseno. Lógicamente, ponemos una amplitud porque la función seno apenas llega a una amplitud máxima de -1 o 1, entonces podemos poner una amplitud, eso ya lo sabemos del capítulo 1. Aquí está el grupo funcional x menos o más b por t, pero discutimos en la clase pasada que teníamos que incluir una constante k. El análisis nos mostró que esa constante k es igual a 2pi sobre lambda. Eso significa que esta constante k tiene unidades de 1 sobre metro. Claro, ¿por qué teníamos que incluirla? Porque k por x, ¿qué unidades me daría? Me daría una cantidad adimensional. Lo mismo que kb por t. Si hacemos el análisis, kb por t, velocidad es distancia sobre tiempo, entonces se cancela el tiempo con este, y como este tiene unidades de inverso de la distancia, entonces kb por t también queda una cantidad dimensional. Lógicamente, toda la función no puede tener unidades, porque la función seno solamente actúa sobre los ángulos, y los ángulos en radianes, pues como hemos dicho en física trabajamos en radianes, no tiene unidades. Entonces era lo lógico que esta constante k tenía que ser incluida para cumplir con este requerimiento de que las unidades es adimensional la cantidad dentro de las funciones armónicas. El análisis espacial, entonces, de estas ondas armónicas arrojó que esa constante k, que la introdujimos así de una manera manual y forzada, debe tener 2pi sobre lambda, pero también la periodicidad temporal nos mostró que esta misma constante k es omega sobre b. Claro, estos dos términos son la misma constante k, las igualamos aquí en este apartado, y simplemente lo que decíamos, la frecuencia pues angular es 2pi por la frecuencia lineal, y la frecuencia pues es el inverso del tiempo, de tal manera que este término y el primer término de acá me permite concluir que la velocidad de la onda, con que se propaga la onda, es la longitud de onda de esa onda armónica dividido el periodo. No era otra cosa, no se podía esperar otro resultado, porque este ¿qué unidades tiene? Distancia, y este ¿qué unidades tiene? Tiempo, o sea que todo está correcto. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, muchachos, porque esto va a ser el pan nuestro de cada día hasta el último día de clase. Deben tener siempre presente esto a boca de labio. Esto y esto también, las dos definiciones. Y por supuesto que la forma funcional de las ondas armónicas. Con ese análisis, entonces, nos permitimos, entonces, en la clase pasada, decir, una función de onda armónica puede ser una función como la que está acá. Simplemente lo que hago, entonces, es multiplicar k por x, está acá, y k por b, ¿qué me da? K por b, si recuerdo de acá, me devuelvo un momentico, k por b es igual a w, de tal manera que en vez de escribir k por b, escribo w por t.
puedo generalizar el concepto entonces de lo que es una onda armónica. Claro, eso ya lo vimos en el capítulo 1. De tal manera que entonces yo puedo decir, tengo toda la parte que ya había aprendido, que es el grupo funcional, y le agrego una fase inicial. Todo este término, que es el argumento de la función armónica, que en este caso puse seno, pero puede haber sido coseno, se le llama la fase de la onda. Con este término, phi sub 0, la fase inicial. Y hablamos que esa palabra fase en las ciencias es muy usada. Los químicos utilizan, por ejemplo, para las fases de estado de la materia, que puede ser líquido, estado, o un estado sólido, un estado gaseoso. Entonces, la palabra fase se utiliza mucho en ese sentido. La palabra fase también, en este caso, entonces, ¿qué me está indicando? Me está indicando que la palabra fase quiere decir en qué valor de ángulo es en que se va a calcular entonces el argumento entonces para calcular la función de onda armónica. Observe que esta fase de la onda tiene, claro, su parte componente espacial, su componente temporal y la fase inicial. Aquí decíamos incluso, esta fase inicial yo la puedo expresar de esta forma. Claro, simplemente la fase inicial yo la puedo escribir como otra fase inicial, otro valor más pi medios. De tal manera que cuando yo lo llevo acá a este lado, simplemente entonces se me convierte esta función en esta. Entonces me queda que yo puedo, en vez de escribir a seno de kx menos o más omega t más un término de fase phi sub 0 inicial, lo puedo escribir como a coseno de kx menos o más omega t, pero el término de fase inicial pues era otro, pero la física sigue siendo la misma. Usted puede trabajar, en conclusión, las ondas armónicas como esta expresión con seno o la función armónica con coseno. No tiene ningún problema. De hecho, hay veces en clase que yo arranco ese día escribiendo la función de onda con coseno. Habrá otros días en que en clase, como lo haremos creo que hoy, arrancaré ese día haciendo función con seno. Y otro detalle también muy importante. Como ya les había comentado, la parte espacial y la parte temporal se caracterizan por el signo menos o por el signo más, dependiendo si la onda se propaga a la derecha o a la izquierda. Es decir, que como la función coseno, aprovechando sus propiedades, yo también puedo escribir esto igual acá. Están describiendo estas dos expresiones la misma onda propagante. Es la misma. Observe que aquí tengo, arranco por la parte espacial menos omega por t, si es una onda que se propaga a la derecha, o kx, o kx, perdón, o kx más omega por t si es hacia la izquierda. Aquí también está ocurriendo exactamente igual. Entonces, la parte temporal, ahora empecé con la parte temporal menos k por x. Estoy cumpliendo con que entre la parte espacial y la parte temporal haya un signo negativo para una onda viajando a la derecha. O entre ellas dos, entonces, un signo positivo para una onda viajando hacia la izquierda. Esta forma me permitió entonces usar una representación compleja. Esta representación compleja ya la hemos hecho en clases pasadas, porque recuerden ustedes que usando la forma de Euler, que a la i por alfa es coseno de alfa más i seno de alfa, quiere decir que este señor es la parte real de esta expresión. Por eso yo puedo decir que la función de onda es la parte real de la amplitud por e a la i, donde este argumento pues sería el alfa que está acá. Lógicamente, yo no estoy calculando este término. Entonces, ¿qué digo? Se debe trabajar con este término que llamamos la función de onda compleja, que es phi de z, y luego se calcula la parte real, que es lo que está indicando esta expresión matemática. Y eso ya lo hicimos también en el capítulo número 1. Muy bien. Hoy vamos a arrancar con el tema entonces de las ondas mecánicas. Vamos ahora sí. Entonces de las ondas mecánicas, simplemente esta parte que estoy acá es recordando qué es entonces la definición de onda mecánica, definición que ya habíamos hecho ya en la sesión anterior y que acabo de hacer su resumen. Entonces les recuerdo a ustedes, voy a hacer aquí mi puntero láser. Entonces, ondas mecánicas requieren de un medio para propagarse.
Y los ejemplos, entonces, haremos hoy 3 ejemplos de lo que es una onda mecánica. Entonces, lo importante acá, entonces, es esto, que la velocidad de propagación de la onda depende de las características del medio. Y eso lo vamos a ver hoy de manera bien directa. Esto me parece que es sumamente importante, esta segunda afirmación. Y esto, por ejemplo, recuerda, esto tiene que ver, por ejemplo, con el numeral cuarto del parcial, en que la solución de onda estacionaria, la frecuencia es la misma de la fuente de fuerza expulsora. Entonces, como se demostró en la sección de vibraciones forzadas, capítulo anterior, un sistema físico termina oscilando con la misma frecuencia de la fuerza impulsora. En el capítulo anterior, la fuerza impulsora tiene una frecuencia omega sub f. De tal manera que la solución de estacionaria, pues, era una función que era una amplitud por coseno de omega sub f por t, más o menos un término de fase inicial. Eso lo debieron haber ustedes aplicado en el numeral cuarto del parcial. Aquí le estoy recordando eso. Si eso es así, entonces, de la misma manera, una onda se genera con la misma frecuencia de la fuente impulsora que la produce. Esto es clave e importante de aquí al último día de clase, pero no solamente el último día de clase, es en su formación. La frecuencia de una onda la define la fuente. La frecuencia de una onda la define la fuente, porque la frecuencia de esa onda es la misma de la fuente impulsora. Si tengo una fuente de onda sonora, la frecuencia la define entonces esa fuente de onda sonora. Si tengo una fuente de onda de luz, la frecuencia la define la fuente. Eso es simple. Y el caso, por ejemplo, de una cuerda, la frecuencia la define, por ejemplo, si yo soy el que estoy manipulando la cuerda, yo estoy definiendo con mi mano cuál es entonces la frecuencia entonces de esa onda que estoy induciendo en la cuerda. Ok. Aquí les recuerdo entonces, como acabamos de ver, que la función de onda, entonces, cuando es la solución armónica, entonces tiene esta forma general. Y que ya sabemos, por el resumen que acabé de hacer, que esta función de onda también cumple la ecuación de onda. Aquí les recuerdo a ustedes entonces la ecuación de onda. Si el caso de que la función de onda es una función armónica, este término cumple entonces esta condición. Este término se llama la constante de propagación, la K, y acabamos de ver en el resumen que hice de la primera clase, que es 2pi sobre lambda, que es omega sobre b. Recuerden que esto se lo tienen que aprender de memoria porque va a estar patente en cada instante de la clase, como también de alguna de los ejercicios y del parcial. Y debe tener en cuenta esta ecuación de onda. Reconozco, la identifíquela, por favor. ¿Cierto? Cuando aparezca acá la segunda derivada, ella siempre viene acompañada en el denominador, porque la derivada es aquí en la parte del denominador, la derivada temporal va acompañada entonces de la velocidad al cuadrado. Mientras que al otro lado, entonces va a estar la segunda derivada, pero con respecto a la parte espacial. Bien. La pregunta es entonces, si yo ya sé que voy a buscar funciones de onda que sean armónicas, porque cualquier otra función f la puedo representar como suma de funciones armónicas, donde ya conozco todas las propiedades de las ondas armónicas, ¿qué me hace falta? Lo que le hace falta por conocer es con qué velocidad se propaga una onda mecánica. Y habíamos dicho que las ondas mecánicas requieren de un medio propagarse y la velocidad de propagación de la onda mecánica depende de las características del medio. Vamos a mirar hoy 3 ejemplos. 3 ejemplos en los que vemos que efectivamente, si vemos que esa onda mecánica que se propague cumple esta ecuación de onda, identifiquemos esta ecuación de onda y donde encontremos el término que está acá, ese es entonces el término que es relacionado con la velocidad al cuadrado. Vamos entonces a 3 términos. Uno son las ondas transversales sin cuerdas, el otro son las ondas longitudinales en barras sólidas y el tercer caso son las ondas sonoras.
Es uno de los casos que nos interesa porque tiene, sobre todo, por la vivencia que tenemos diaria con las ondas sonoras, pero también porque tienen mucho interés en mucha aplicación y para ustedes su futuro profesional posiblemente va a estar relacionado con estas ondas sonoras. Vamos entonces a ir poco a poco cada uno de los casos. Muy bien. Primero entonces vamos a ver las ondas transversales en cuerdas. Aquí nuevamente les recuerdo de qué se trata la idea. En el caso de la cuerda, entonces, la función de onda, ¿qué relaciona? Pues relaciona la coordenada de posición de cada partícula de la cuerda. Esa entonces es la función de onda. Y recuerdo a ustedes que entonces, eso ya lo acabamos de ver, la posición de cada partícula de la cuerda, pues es una función cuyo argumento es x menos b por t. Como estamos interesados en las soluciones de ondas armónicas, la forma debe ser de esta que está acá. A coseno de kx o menos o más omega por t más un término de fase inicial. Observe que, por ejemplo, hoy arranqué con el análisis de coseno. Podía haber trabajado con el análisis de seno. Aquí, lógicamente, debo utilizar otro término de fase inicial. Matemáticamente, entonces, son soluciones que apenas están entre el seno y el coseno, sabemos que hay una diferencia de pi medios. Y también les recuerdo, entonces, que debemos buscar que este señor, entonces, si existe, que en este caso es y, pues debe estar cumpliendo la ecuación de onda. Veamos entonces el análisis. Claro. Entonces, aquí estoy induciendo una perturbación a esta cuerda. Quien induce la perturbación, perdón, pues es una persona, podría ser una máquina, pero nosotros simplemente de una manera muy simple, con la mano hacemos la perturbación. Y aquí estoy causando entonces esa perturbación. Esta perturbación tiene una función f, pero si buscamos las ondas armónicas, tenemos que buscar una forma que tenga esta estructura matemática. Muy bien. Tengo que llegar entonces a ¿cuál? A una forma como la que tengo acá, la ecuación diferencial. Si la perturbación que viaja, es decir, la onda que viaja sobre la cuerda, cumple esta ecuación, entonces ya voy a poder saber cuál es la velocidad. Entonces aquí tenemos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Solamente voy a analizar un pedazo muy pequeño de esa cuerda. Solamente es una porción de esa cuerda. Lógicamente, cualquier otra porción de la cuerda debe cumplir también, entonces, todo este contenido físico que vamos a hacer el análisis acá. Entonces, aquí estoy haciendo como si fuera un zoom de la imagen. Aquí entonces está este pedacito de cuerda. Este pedacito de cuerda, entonces, es muy pequeño, por eso lo puse delta de m. Y este está comprendido entre las coordenadas x1 y x2. Pero la separación entre estas dos coordenadas, como el pedazo es tan pequeño, lo vamos a llamar delta de x porque es muy pequeñito. Muy bien. Aquí, como ustedes ven, estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre. Y esa es una de las críticas que hago a muchos de ustedes. Cuando uno hace un diagrama de cuerpo libre, debe también señalar cómo son las fuerzas que actúan sobre el objeto bajo análisis. El objeto bajo análisis en este caso es una pequeña porción de la cuerda. Y aquí en este diagrama de cuerpo libre, claramente entonces estoy diciendo, aquí sobre este objeto están actuando dos fuerzas. Esta tensión y esta tensión está con un ángulo T2 acá en la parte X2, en el punto 2, mientras que en el punto 1 tenemos la tensión T, pero el ángulo acá es un poco diferente, lo que era de esperarse, porque claramente como estoy tomando una pequeña porcioncita, no necesariamente es esa porción que está aquí. Bien. Jorge Alberto Acevedo, ¿está usted ahí en línea hoy? Jorge Alberto. Jorge Alberto, ¿no está? Entonces, Mateo, Mateo, Ángel Mauricio, Arango.
Ángel Sí, yo Mauricio estoy. está. Muy bien, Ángel. ¿Quién le hace esta fuerza de tensión a la cuerda? ¿Quién se la hace? ¿Quién la... El otro lado de la cuerda, ¿no? Sí, ¿a través de qué? A través de la pared. O sea, la pared No, 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 la porque mira que yo estoy analizando es este pedacito de la cuerda no da más. Entonces, ¿quién está actuando? Entonces, los que le hacen y le generan fuerza a un objeto son las fuerzas externas. Entonces esta tensión es una fuerza externa causada por alguien que es externo a este pedacito de cuerda. ¿Quién es ese alguien que causa esta fuerza? otro pedacito de Sí, cuerda. muy bien, otro pedacito de cuerda. ¿Y cómo se hace esa fuerza? ¿Quién la causa? Microscópicamente, ¿qué está pasando? Lo está jalando hacia allá. Sí, muy bien, hacia la derecha. Pero microscópicamente, ¿qué hay acá? Ahí es donde estoy señalando con mi puntero láser. Y en realidad hay moléculas de cuerda a este lado derecho y hay moléculas de la cuerda al lado izquierdo. Entre estas dos moléculas, entonces, ¿qué habrá? Un enlace químico, ¿cierto? O sea que hay una fuerza, realmente es por enlace químico electrostática. Eso es en realidad lo que tenemos ahí. Y es el resultado entonces de toda esta interacción que está ahí. Entonces, esta parte que está acá a la derecha de la cuerda está causando esta tensión. Y la parte que está a la izquierda del punto X1 es de la misma naturaleza. Por eso es que los valores de tensión son los mismos. Porque la naturaleza es la misma. Está siendo causada por esos enlaces químicos entre moléculas que están en esta parte con las moléculas que están acá. Muy bien. Los valores de tensión entonces son iguales. Andrés Mauricio, si está usted ahí. Andrés Mauricio. Andrés Mauricio. ¿No está? Fernando Aristizábal. José Arac. José Arac está. José Arac. Están muy callados hoy, muchachos. ¿Qué pasa? José Arac no está. David. Bueno, ¿quién me contestó? George. David. Ah, David. Bueno, listo, disculpa, no sé, ya me di cuenta que no te gusta que le digan George, David. Muy bien. Ok. ¿Hacia dónde entonces se mueve ese pedacito de cuerda? Este pedacito de cuerda que está aquí es pequeñito. ¿Qué movimiento tiene? ¿En qué dirección? En la dirección de la persona. No, no, no. Este punto es un pedacito de la cuerda, es el que estoy analizando. ¿Ella hacia dónde se mueve? Pues debe tener un movimiento de arriba abajo realmente, ¿no? Muy bien. No hay movimiento en la dirección Y. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en la dirección X, perdón, en la dirección horizontal, la sumatoria de fuerzas debe dar cero. ¿De acuerdo? Mientras que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, ¿qué debe dar? No, pues un valor diferente a cero, ¿no? Sí. Entonces aplicamos segunda ley de Newton para esta parte que está acá, la parte vertical. Porque en la parte horizontal, pues la sumatoria de fuerzas es igual a cero, porque sabemos que este pedacito de cuerda, que es el que está acá, no se mueve como lo estoy indicando acá con el puntero láser, no se mueve en la dirección. Entonces aquí está el resumen de todo lo que vamos a hacer. Pues lógicamente, tengo que decir que el análisis solamente es en la dirección vertical, porque como hemos dicho, son ondas transversales en la cuerda.
la dirección de propagación es pero el movimiento de cada partícula o punto de la cuerda es perpendicular a la dirección de propagación. Y esta dirección pues coincide con la dirección Y. Entonces solamente hago análisis de fuerzas para la dirección vertical. En la dirección horizontal, entonces, el análisis debe dar 0. Entonces, aquí está el análisis que estoy haciendo. Entonces, es masa por aceleración en Y debe ser igual a la sumatoria de fuerzas. Bien, ¿cuál es la masa? Pues la masa sería este pedazo, dm. Pero el dm, mire cómo yo lo escribí. Debe ser una densidad lineal, ojo con esa definición, densidad lineal multiplicado por Bx. Claro, alguien dirá, no, pero es que esta longitud que está acá es diferente al de X. Sí, es una diferencia muy ínfima, es pequeñita. ¿Por qué? Porque como este señor es tan pequeño, que prácticamente este arquito y de X tienen igual valor. Entonces, ojo con esta. Entonces, la masa es igual a la densidad lineal por la longitud de la cuerda, que es de X. Aquí hago una anotación muy importante, muchachos. Y esto acá, muchos no tienen en cuenta esta anotación y se les olvida. Esto que está acá es densidad volumétrica, que es la que estamos acostumbrados a usar. Entonces, la densidad pues sería masa sobre volumen. En otras palabras, sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. En cambio, esta otra es densidad lineal, como su nombre lo indica, entonces es masa por unidad de longitud. Sus unidades, entonces, kilogramos sobre metro. De tal manera que si este tiene kilogramos sobre metro multiplicado por la longitud, me da la masa de este pedacito de cuerda. ¿Qué relación tiene entre la masa o densidad de masa volumétrica, ρ, con la densidad lineal o la densidad lineal de masa? La relación la estoy colocando acá, miren acá está. Les recuerdo a ustedes que ρ, la densidad volumétrica, es masa sobre volumen. Pero el volumen, ¿qué es? Pues es área, que es sección transversal, S, así estamos usando nosotros, ya lo veíamos usando nosotros en el capítulo anterior, multiplicado por la longitud, como si fuera el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es base por altura, o sea, base por longitud. Lógicamente, ¿quién es M dividido L? O sea, ¿qué es la masa dividido M? Pues es la densidad lineal, por su definición. Observen, y a ese queda acá abajo, o sea, el área de la sección transversal. Si yo, por ejemplo, le doy este resultado, pero para poder hacer un análisis de cuerdas, necesito es la densidad lineal, pues simplemente lo que tengo que hacer es este señor pasarlo a multiplicar acá, porque así ya obtengo la densidad lineal, que es la que necesitamos para el análisis de las cuerdas. Muy bien. ¿Qué es la aceleración? Pues claro, la aceleración, como solamente se mueve en la dirección vertical, pues debe ser la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Eso ya lo sabemos. Ahora sí, entonces hagamos la sumatoria de fuerzas. Entonces tengo esta tensión en la dirección Y, pues sería con el lado opuesto a este triángulo, por lo tanto es componente Y va con el seno 2, menos esta que está acá, que sería la componente T, y en esta dirección Y vertical, entonces iría con el seno. Muy bien. Aquí viene el truco, que es una cosa que ustedes ya saben y que conocen, porque ya la hemos aplicado en el capítulo anterior. Recuerden ustedes que ya lo habíamos nosotros discutido, para ángulos pequeños. ¿Por qué? Claro, porque este es un área, esta aquí es un pequeño trocito de cuerda. Yo debo esperar que estos ángulos θ1 y θ2 sean pequeños. Y voy a aplicar que el seno de alfa es aproximadamente el tangente de alfa. Es decir que entonces, ¿cómo yo puedo escribir esta ecuación? La puedo escribir de la siguiente manera. En la parte izquierda, pues no dice nada. Igual a t, en vez de escribir seno de θ2, escribo tangente de θ2 por esta propiedad. Y análogamente hago seno de θ1 igual a tangente de θ1
aplicando la misma propiedad. Entonces, ¿qué voy a tener? La parte izquierda, esta tensión, lo único que hice fue pasarla al denominador, y esta parte que es un diferencial la pasé al otro lado al denominador, de manera que llegué a esta expresión que tengo acá. Entonces es densidad lineal dividido la tensión. Esto entonces es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Debe ser igual a ¿qué? Claro, ¿qué es tangente de teta 2 acá? Pues tangente de teta 2 por su definición, ¿qué debe ser? Debe ser espacialmente la derivada de y con respecto al tiempo. Perdón, con respecto a x, porque es este pedacito que tengo aquí dividido este pedacito que tengo acá. O sea, un de x. Por lo tanto, una tangente, entonces, es derivada de y con respecto a x. ¿En qué posición? En la posición 2, porque en la posición 2 es para el ángulo teta 2. Análogamente lo hago para la posición 1. Entonces, la definición entonces de tangente en teta 1, pues debe ser la derivada de y con respecto a x en la posición 1. Dividido del delta de x, que recuerde que es este pedazo que tengo acá. Esto es ni más ni menos que la definición de segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Este término que está acá, vuelvo y lo coloco acá. Pero este término, ¿quién es? Es la función en la posición 2 menos la función en la posición 1 con respecto a la separación delta de x. Pero ¿qué es esta función? Pues es la primera derivada. La primera derivada. Quiere decir que todo este término que está aquí es la segunda derivada de y con respecto a x. Si vemos entonces, esta expresión tiene toda la misma forma que tiene acá de la función de onda. La misma forma. Con lo cual yo identifico entonces que la velocidad de la raíz de t sobre densidad lineal. Si usted lo imagina bien, esto tiene unidades de ¿qué? De fuerza, que son newtons, ¿verdad? Mientras que este tiene unidades de kilogramos sobre metro. Es decir, que newtons no es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, y esto aquí tiene kilogramos sobre metro. Es decir, que esto me va a dar metros sobre segundo al cuadrado, y al sacarle la raíz me queda unidades de velocidad. Es decir, que todo quedó perfectamente con todas las dimensiones correspondientes. Entonces, esto también es un resultado que ustedes se tienen que aprender, porque este resultado lo vamos a estar utilizando en muchas circunstancias. Entonces, esto, en la que está en fondo amarillo, es el que le estoy destacando. Apréndase eso, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda es igual a la tensión dividido la densidad lineal de la cuerda. Si no le doy la densidad lineal de la cuerda, le doy la densidad volumétrica. Entonces simplemente el área de la sección transversal de la cuerda la paso aquí a multiplicar y rescato la mu, que es la densidad lineal, para poderla aplicar acá en esta fórmula. Esto se lo tienen que ustedes también aprender y tenerlo ahí, a la mano. Muy bien. Pero no es lo único que tenemos que analizar de estas ondas. ¿Cómo es el proceso de transferencia de energía y potencia en una cuerda? Bien, aquí entonces este punto está simulando el movimiento de ¿quién? Está simulando el movimiento de este punto, que es el que acabamos de analizar. Yo sé que este punto está, cuando el movimiento es una onda armónica, este punto está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy mostrando entonces cuál es el punto que está subiendo y bajando. Y la pregunta es entonces, yo aquí a mano izquierda, un poquito más alejado, estoy con mi mano moviendo, es decir, que yo ¿qué estoy haciendo? Yo estoy transfiriendo energía, y por lo tanto también gastando energía y transfiriendo potencia a la cuerda. Yo aquí, al estar actuando con mi mano, empiezo a transferir energía. Esa energía la voy yo perdiendo y se la voy transmitiendo a la cuerda. Bien, entonces aquí yo les recuerdo que la función de onda en este caso pues es la coordenada y, porque como acabamos de verlo, es la posición en cada instante del punto de análisis. Claro, yo voy a calcular la velocidad, pues la velocidad debe ser y punto. Entonces simplemente lo que hago aquí es hacer la derivada,
Y esto que está acá, entonces la derivada de coseno, pues es menos seno. Y la parte temporal, porque la derivada es con respecto al tiempo, entonces sale el W. Entonces me queda acá W menos A por W, el seno de KX menos o más omega por T. Aquí debo advertir que, claro, aquí si es negativo, ¿verdad? Con el negativo de la derivada del seno, pues me daría positivo. Si es positivo, acá, o sea, es una onda que se propaga para la izquierda, con el negativo de la derivada de coseno, que es menos seno, entonces da negativo. No tiene problema con el signo. Es simplemente tener cuidado con el signo y recordar entonces lo que estamos nosotros analizando. Muy bien. Ojo, la transfería o la energía se transfiere desde el punto que vibra a la cuerda, de tal forma que cuando la onda alcanza una posición de la cuerda, esta comienza a vibrar y gana energía. Con lo cual entonces, la ganancia de la energía debe ser la ganancia de la energía cinética más la ganancia de la energía potencial. Estoy ya colocando entonces un delta de energía cinética y un delta de energía potencial. ¿Quién está dando esos deltas? Pues la mano de la persona que está aquí moviendo la cuerda, la está actuando. Pero yo sé que la energía debe ser igual a la energía cinética máxima, es decir, cuando la energía potencial es cero. Entonces yo puedo buscar la posición de energía potencial cero y ahí solamente habrá energía cinética máxima. Claro, la energía cinética máxima debe ser un medio de la masa. ¿Cuál es la masa? Pues mu por dx. Claro, la longitud de la cuerda es dx y esto es la densidad lineal de masa. Pero la energía, entonces, ¿dónde es la energía cinética máxima? Pues donde es la velocidad máxima. ¿Y dónde está la velocidad máxima? Miren, acá está. Esta es la velocidad máxima. Pues simplemente tengo que reemplazar acá y por lo tanto me da que el aumento de energía, es decir, el aumento que significa la transferencia de energía que estamos haciendo de una parte de mi mano a la cuerda y de un punto de la cuerda a otro punto de la cuerda es igual a esto, a un medio de mu, densidad lineal, delta de x, amplitud al cuadrado por omega al cuadrado, porque es la velocidad máxima. Si ahora tengo no un pedacito de cuerda, sino que tengo una longitud L total de la cuerda, pues entonces mi mano le está transfiriendo a la cuerda, pero un total de longitud L, ¿qué energía? La longitud sería la misma expresión, pero ya no estoy haciéndole a un solo pedacito de la cuerda, sino a una longitud L de la cuerda. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Adicionalmente a eso, les recuerdo a ustedes que la potencia media es energía por unidad de tiempo. Entonces, simplemente cojo la energía que estoy transfiriendo y la divido por el tiempo, porque eso es la potencia media. Es energía de un pedacito dividida por unidad de tiempo. ¿Esto qué me da? Esto me da que aquí es derivada de x con respecto al tiempo, es la velocidad, ojo, de propagación de la onda. ¿De acuerdo? Entonces me debe dar un medio de mu b a al cuadrado por b cuadrado. Un medio de mu b a omega al cuadrado. Esta fórmula, ojo muchachos, esta fórmula la vamos a estar nosotros usando de manera muy frecuente. Entonces, ¿cuál es la potencia en una cuerda? La potencia es esta fórmula que tengo acá. Un medio de mu b, b es la velocidad de propagación de la onda al cuadrado omega cuadrado. ¿De acuerdo? No la confundan con esta, porque esta es la velocidad de cada punto de la cuerda. Por eso aparece aquí B máximo, que es diferente. ¿De acuerdo? Por eso no me preocupé por la notación. ¿De acuerdo? Porque esta es la velocidad. Debe haber escrito BY máxima, si ustedes lo quieren. Aquí también debe haber escrito BY máxima al cuadrado, porque estoy refiriéndome a cuál es la energía de este punto de la cuerda. Pero al final me doy cuenta que esta, ¿quién es? De x de t. Es la velocidad de propagación de la onda. Entonces es muy importante eso. Entonces esta es la fórmula, es un medio de mu. Recuerden que mu es densidad lineal, velocidad de propagación de la cuerda, de la onda en la cuerda, amplitud al cuadrado por omega al cuadrado. Muy bien. Como ya se sabe, entonces
la densidad de energía que se está propagando o transmitiendo en la cuerda es de esta manera. 1/2 de mu de x al cuadrado omega cuadrado. Podemos entonces definir la densidad de energía como la energía transmitida por unidad de longitud de la cuerda, o sea, por el de x. De tal manera que la densidad de energía me queda de este término que está acá. 1/2 de mu al cuadrado, que es la amplitud, omega cuadrado. Mire que este término simplemente lo pasamos aquí a dividir. Ese sería el concepto de la densidad de energía. ¿Qué es lo que yo quiero aquí discutir con ustedes? Que el medio también puede ser un medio absorbente, es decir, yo no puedo esperar que si estoy transmitiendo energía a un medio, el medio también quiera aprovechar un poquitico esa energía y absorba un poquito de energía. Eso, por ejemplo, lo vemos a diario. Todos los días nosotros vemos que las ondas sonoras, cuando la onda se transmite por el medio, no siempre la misma energía llega, por ejemplo, a nuestros oídos e impacta el oído. No, el medio también hizo una pequeña absorción de esa energía. Eso es lo que yo quiero entonces que ustedes también consideren, que esa energía cuando va de un punto A a un punto B tiene una cierta atenuación por absorción de energía del medio. ¿Cómo la podemos calcular? Simplemente aquí hacemos uso de lo que es la observación experimental. La observación experimental se evidencia que la densidad de energía se puede escribir como alfa neta por delta de x, donde alfa es un coeficiente de atenuación que depende del medio y de la frecuencia de la onda. Las unidades de este coeficiente de atenuación es metros a la menos 1, de tal manera que me queda metros a la menos 1 por metros y me queda densidad de energía. Es decir, la pérdida de densidad de energía es proporcional a la densidad de energía que entra por estos dos términos que tengo acá. Lógicamente, hay que dar entonces y hay que caracterizar cuál es el coeficiente de atenuación. De acuerdo, este coeficiente de atenuación, por favor, no lo confundan con la impedancia, son dos cosas diferentes. De acuerdo, este coeficiente de atenuación es más o menos lo que estaba ocurriendo cuando estábamos viendo vibraciones libres amortiguadas, que era el coeficiente C. Me da cuenta de cómo es que yo estoy afectando entonces y en este caso no lo llamé C porque este se relaciona es con la densidad de energía. Entonces no podía llamarlo de la misma manera. Mientras que allá en el capítulo 1, la coeficiente C se relacionaba con la amplitud, aquí se relaciona con la densidad de energía. Entonces no los podía utilizar la misma letra o parámetro. Muy bien. Aquí estoy más o menos graficando lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo llegue a esta posición donde está marcada en la coordenada X, tengo una cierta densidad de energía. Si la onda se ha propagado en delta de X, ya la densidad de energía ya no es la misma. Es la densidad de energía menos un delta del delta de densidad de energía. Es decir, ya hubo una pérdida, una pequeña pérdida de la energía. ¿Por qué? Porque toda esta parte del material está absorbiendo energía. La pregunta es entonces, si yo arranco acá, como era mi mano, ¿qué pasa? ¿Cuánta energía llega al otro lado del material? Pues bueno, simplemente entonces voy haciendo la sumatoria de todos los delta de netas que se van acumulando hasta llegar al otro lado. ¿Cómo entonces es la relación? Muy fácil, muchachos, mírenlo acá. Claro, el delta de neta, o sea, es este término que está acá, ya lo hacemos un pedacito mucho más pequeño, entonces el delta de neta, el d de neta es menos alfa por d de x. Claro, yo puedo pasar este señor, lo paso a dividir, entonces me queda d neta sobre neta igual a menos alfa de x. Y lo que hago es integrar. ¿Integro entre qué? Pues entonces entre una posición 0 a una posición x o a otra posición x más hacia allá, la que yo quiero. Entonces voy de la posición 0 a x y aquí voy a tener, claro, aquí en la posición 0 tengo una cierta energía, una cierta densidad de energía inicial y aquí al final, ya sea en esta posición x o más allá, dependiendo en qué coordenada lo esté haciendo, pues tendré una densidad de energía. Hago la integral, entonces la integral de neta, pues es logaritmo natural.
la hago entre neta y neta cero, o sea que esto me queda este término que está acá. Y la integral de dx, pues es x calculados entre x y 0, o sea que me queda menos alfa por x. En conclusión, si quiero despejar neta, simplemente hago el exponencial a ambos lados, entonces me queda que neta es igual a neta 0 por e a la menos alfa por x. Quiere decir que yo ya sé, aplicando esto, yo ya sé cuánta es la densidad de energía. Esta sería la densidad de energía que entra, esta es lo que se absorbió, y al final entonces de un recorrido puede ser una distancia x o una distancia l. Entonces aquí debo poner entonces cuánta distancia recorrió, sé cuánta es la energía o densidad de energía que queda. Pero lo más importante es lo siguiente. Evidentemente, la potencia es energía por unidad de tiempo. Quiere decir que si la potencia que yo tengo en el punto cero es la potencia P0, ¿cuál es la potencia P al cabo de una distancia X? Pues debe ser este término que está acá. Debe ser P0 por E a la menos alfa por X. Análogamente, como la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado, entonces, ¿cómo es la amplitud de la onda? Entonces, la amplitud de la onda. Si yo conozco la amplitud de la onda en la coordenada x igual a 0, la coordenada, la amplitud de la onda en una coordenada x debe ser en la amplitud de la onda en la coordenada x, aquí, por e a la menos alfa x medios. Claro, porque como este es proporcional a la amplitud, si este es proporcional a la amplitud al cuadrado, entonces al hacer un medio me queda x medios. Y entonces quiere decir que yo ya puedo conocer también la amplitud si el material es absorbente. Quiere decir que si yo le hago alguna pregunta, no le digo nada sobre si el material es absorbente o no, quiere decir que si no digo nada sobre ello, alfa es igual a 0. Pero si le digo, vea, la absorción del material es de tanto, entonces deben hacer este balance, es decir, la potencia en tal posición de entrada es P0 y la potencia de la salida entonces debe ser P0 por E a la menos alfa por X. Y ya conozco entonces en una coordenada X cualquiera, cuál entonces sería la potencia. Tengan mucho cuidado con eso. Y eso es siempre válido, no solamente en física e ingeniería, también en las ciencias sociales y económicas, porque hay términos en que hace que haya, por ejemplo, fuga de capitales. Entonces, las fugas de capitales se pueden interpretar como pérdidas o medios que absorben. Alguien le está quitando la energía y se está llevándolo para otra parte. Así también pasa con la naturaleza o en procesos químicos. También pasa también en la ingeniería civil, electrónica, eléctrica, etc. Recuerden que todo lo que estamos aprendiendo acá, todo lo que se aprende acá es transversal a las áreas, todas las áreas de conocimiento. Muy bien. Ok. El segundo tipo de onda que vamos a ver hoy son las ondas longitudinales en una barra. Entonces, aquí vamos a mirar el concepto básico de deformación. Muy bien. Disculpe. El concepto básico de deformación. ¿Por qué? Porque es que cuando una onda se vaya a propagar por la barra, una onda longitudinal, cuando se vaya a propagar en la barra, ¿cómo hago para que se propague una onda longitudinal? Simplemente le debo dar un golpe en esta dirección, un golpe por acá o un golpe por acá. Entonces, así lo está. Si golpeo lateralmente, ahí sí ya no, ya sería una onda transversal, ¿no? Quiero una onda longitudinal, entonces con un martillo golpeo acá, por ejemplo, esta superficie de la barra, la empiezo a golpear acá. Entonces, el movimiento de las partículas sería en esta dirección y por lo tanto estoy transmitiendo una onda. Pero para eso debemos primero entender el concepto básico de deformación en una barra. Transversal, es decir, el área no cambia. Muy importante entonces lo que tenemos existe. Muy importante lo que estamos acá. Existe una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? Esfuerzo es fuerza por unidad de área, ¿cierto? Aquí se me olvidó colocar acá. Disculpen, vamos a hacerlo.
Vamos a arreglar esto que se me quedó mal. Ahora sí. Muy bien. Entonces, esfuerzo es la definición de fuerza por unidad de área. Es la misma definición de presión. Recuerden ustedes que el concepto de presión está más relacionado para los gases y líquidos. En este caso, el concepto es de esfuerzo, está relacionado con los materiales sólidos, más preferencialmente. Pero la definición es la misma, es fuerza sobre área. Quiere decir que el esfuerzo y la presión tienen las mismas unidades. Newtons por metro cuadrado. Newtons por metro cuadrado. María Paula, si estás ahí, newtons sobre metro cuadrado, ¿cómo se conoce? Tú que eres de la ingeniería industrial. María Paula Castillo, ¿está? Newtons sobre metro cuadrado, ¿qué es? ¿Cómo se conoce en la industria? Profe, creo que es un Pascal. Sí, señora, muy bien. Se llaman pascales, pero no son las únicas unidades de la presión. También se conocen otras unidades de presión. ¿Cuáles serían? María Paula. Par, atmósfera. Bar, atmósfera. Entonces ahí también tenemos que aprender a hacer la conversión de unidades de una a otra. Eso es importante que ustedes lo tengan también a la mano, que vamos a utilizar también esas conversiones de unidades de presión para el caso de ¿quién? De líquidos y sólidos. Y para el caso entonces de los sólidos, perdón, líquidos y gases es presión, líquidos y gases es presión. Para los sólidos se llama esfuerzo. Las unidades son la misma. Pero para distinguir, el esfuerzo se da entonces en unidades de Newton sobre metro cuadrado generalmente, pero no son las únicas. Muy bien. La relación que existe entonces entre el esfuerzo, mírenlo acá está, esfuerzo, fuerza sobre área, es igual entonces, deformación unitaria. ¿Qué es la definición de deformación unitaria? Mírenla acá está. Es la longitud final menos la longitud inicial dividido la longitud inicial, claro. Y este factor, entonces, es el factor de proporcionalidad. Este factor de proporcionalidad se le llama el módulo de Young. Yo lo puse como una G, pero hay otros libros que no ponen la G, sino ponen una Y. Lo importante es que usted reconozca el módulo de Young. Claro, la deformación unitaria no tiene unidades. ¿Qué unidades debe tener? Newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el módulo de Young tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. En los laboratorios, entonces, se hacen los análisis mecánicos de los materiales y entre la información que se ofrece es el módulo de Young. Es uno de los datos que se ofrece. Otro dato que se ofrece cuando se vende un producto es la razón de Poisson y hay otros términos adicionales a un material. Por ejemplo, la conductancia, la inductancia puede ser también la conducción de calor, etcétera, etcétera. Y cuando se vende un material o se vende un producto hay que darle muchas características que nosotros tenemos ahí. Aquí les estoy recordando que naturalmente se cumple que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces la densidad es igual a la masa sobre la sección transversal por L0. Les recuerdo eso porque, claro, usted dice, no, es que cuando este señor se alargó un poquitico, entonces ya la longitud no es L0, sino L, y la densidad debió haber cambiado. No, tenga cuidado ahí. ¿Por qué? Estas longitudes son muy pequeñas. La longitud L final y la longitud inicial son muy pequeñas y por lo tanto no se espera que el material cambie su densidad. Los materiales sólidos no cambian su densidad de manera muy fácil. Si ya estamos hablando de un gas o un líquido, ya es otra cosa. Entonces, para que lo tengan acá. Entonces, les estoy recordando, para el caso de esta situación, material sólido, vamos a mantener
el valor de la densidad original del material. ¿Por qué esto es muy importante? Por lo siguiente. Mire qué va a hacer entonces una onda. Cuando una onda se propaga, entonces recuerde que yo estoy haciendo una onda que se está propagando en esta dirección, como la estoy indicando acá. Voy a poner otra vez mi puntero láser. Entonces la onda se está, yo con un martillo golpeé en esta dirección la barra y por lo tanto estoy haciendo perturbaciones propagantes en esta dirección. Este entonces es una sección muy pequeñita de la barra. Apenas cogí una tajadita de la barra. ¿Esta tajadita qué tiene? Tiene sección transversal S y es un D de X. No tiene toda la longitud de la barra, no, solamente una porción muy pequeña. Mire que estamos haciendo la misma estrategia que acabamos de ver con las cuerdas. Tomo solamente una pequeña tajada entonces de la barra. ¿Qué va a pasar con la barra? Perdón. Por causa de esa onda que se propaga, la onda va a causar dos efectos. ¿Un efecto cuál es? Claro, un efecto que yo debo esperar es que esta tajada se cambie de posición. Ella va a estar cambiando de posición y lógicamente cuando la onda pase y deje de perturbar esta región, esta vuelve a su posición original, como ocurre con la cuerda, también ocurre lo mismo. Pero adicionalmente a que la onda perturba la posición entonces de una tajada de la barra, también la deforma. Claro, porque hay asociada a la onda un esfuerzo que se está generando sobre el material. Y por lo tanto, tenemos un doble efecto. El efecto de movimiento, pero también de deformación. ¿Qué va a causar entonces? Que si yo estoy analizando esta tajada de la tajada de la barra está en una coordenada X. Cuando pasa la onda, la tajada de la barra ya no está en la coordenada X, sino que va a estar en la coordenada X más la función phi que representa la onda. Y ya no tiene una longitud de X, sino que ahora tiene una longitud de X más de phi. Esto es fundamental. No voy a hacer los detalles de este análisis, pero los detalles son análogos a lo que acabamos de ver con la cuerda. Por eso yo digo acá que simplemente lo que hay que hacer es la aplicación de la segunda ley de Newton. Eso sería todo. No voy a mostrar los detalles. ¿Qué es lo que sí es importante para mí? Lo que sí es importante para mí es que se entienda que la ecuación de onda que va a llegar a usted es esta, y tienen la misma forma y por lo tanto yo identifico que la velocidad de propagación es igual al módulo de Young dividido la densidad. Ojo, la densidad esta, volumétrica. De tal manera que el módulo de Young, Newton sobre metro cuadrado, dividido la densidad volumétrica, me da metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Le saco la raíz y me da entonces metros sobre segundo, que es la velocidad. Los invito a que consulten el libro y las notas que voy a mandarles para que revisen entonces cómo es que yo aplico la segunda ley de Newton para deducir la ecuación de onda. Pero es el mismo procedimiento que acabamos de hacer con la cuerda. Entonces, por eso no lo quise volver a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, este término también lo tienen ustedes que aprender. Lo tienen que tener en su lista de referencia muy importante porque es lo que se está permanentemente aplicando. Muy bien. El tercer tipo de ondas que vamos nosotros a estudiar es las ondas sonoras. Y aquí entonces vamos a mirar primero esta parte de las ondas de sonido. Las ondas de sonido, como ustedes recordarán, entonces son ondas longitudinales. La pregunta es, ¿qué es una onda de sonido? ¿Será lo mismo entonces que estamos haciendo? Bien, ok. Vamos a primero entonces a mirar este concepto y vamos a entrar a este enlace. Ya por aquí ya lo tengo listo. Permítame. Voy a dejar de compartir este acá.
Y voy a compartir con ustedes este enlace. Muy bien. Ok. También les voy a mandar este enlace para que ustedes lo tengan y también pueden ustedes entonces revisar el concepto que vamos a estudiar aquí hoy. Aquí ya la tengo listo. Esto es un programa que es en acceso libre y que simula entonces lo que es una onda sonora. Esto que tengo acá, que ustedes ven aquí, entonces es un parlante. Y, por ejemplo, yo puedo seleccionar la opción de esta que tengo acá. Vamos a escucharlo. A ver, voy a revisar que esté el altavoz fuerte. Espero que ustedes lo escuchen. Muy bien. Otra vez. Estoy mandando entonces, ¿qué es? ¿Es una perturbación? No es armónica, muchachos. No lo es. Y señoritas. No lo es. Simplemente es una perturbación. Yo puedo cambiar acá, como ustedes ven, la frecuencia. Pongamos una frecuencia máxima y volvamos otra vez a escuchar. Puedo poner una frecuencia baja también y volvamos a escuchar. Entonces, una frecuencia aguda o una grave. Vamos a volverlos otra vez a dejarla en el punto intermedio. Puedo jugar con la amplitud también. Puedo hacer una amplitud muy baja. Ojo que la frecuencia es diferente a la amplitud de la onda. Pero también puedo hacer una amplitud máxima. Muy bien. Vamos a dejar por aquí más o menos la amplitud. Y ahora me voy a pasar. ¿Sí? Profe, ¿por qué dice que no es una frecuencia E? Porque no es una onda armónica. Ah, porque es un pulso. Míralo. Sino, profe, pues de lo que tengo entendido, una onda armónica es que está determinada por una frecuencia en específica y yo veo que sí está definida en cierta frecuencia, ¿no? Sí, aquí lo que hace el programa es simular que es un pulso de frecuencia tal. Me voy a devolver aquí. ¿Ustedes ven lo que estoy mostrando yo otra vez? Profe, se ve solamente el simulador. Sí. Voy a terminar acá la simulación y ahora te voy a responder entonces aquí. Ahora mira, esta sí es una frecuencia armónica. Vamos a una onda, perdón, una onda armónica. Voy a entonces activar la onda armónica sonora. Si ustedes ven, entonces el diafragma del parlante está permanentemente funcionando. ¿Por qué? Porque hay que estar permanentemente con una cierta frecuencia generando las ondas. Aquí sí se nota la diferencia entre este caso, esperemos aquí a que pase, y este. Este apenas es un pulso y ya no más. Ah, yo veo, profe, muchas gracias. Ok, bueno. Y en cambio acá ya tengo la frecuencia. Esta ya entonces es una onda armónica. Estoy permanentemente actuando para que se manden ondas. Entonces tiene una función de forma seno-coseno. Aquí yo puedo cambiarle la frecuencia. Cambiémosle la frecuencia. Entonces voy a poner la frecuencia máxima. Es una frecuencia máxima. Como también puedo hacer una frecuencia mínima. Entonces ustedes ven que entre dos máximos la distancia aumentó porque la frecuencia es más baja. Muy bien. Vamos a volver a dejar a este señor acá en su posición en media. Yo puedo aumentar o puedo disminuir la amplitud. Ojo, no es lo mismo acá
y en algún momento dado, si pudiera aumentar más, ya mis oídos ya no pueden escuchar nada. ¿Por qué? Porque la frecuencia es máxima y mis oídos no alcanzan a entender. Lo mismo ocurre acá. La frecuencia es tan baja que tampoco mis oídos lo pueden distinguir si es una onda sonora. Los elefantes sí pueden distinguir frecuencias muy bajas. Y otra cosa es, tengo una amplitud máxima, pero también puedo tener una amplitud mínima. Prácticamente aquí ya no hay una onda sonora. Muy bien. Ana María Corrales, ¿está ahí en clase? Ana María. Ana María Corrales, ingeniería biológica, ¿estás en clase? Ana María. ¿No está en clase Ana María? David Correa, ingeniería química, tampoco. David. Qué bueno, David, que estás en clase. Bien. Pregunta, David, aquí te vuelvo otra vez a activar. Pregunta, ¿la onda sonora es una onda mecánica? ¿La onda sonora es una onda mecánica? Voy a quitar el sonido para que nos facilite. Muy bien. ¿A quién está perturbando aquí, por ejemplo, la onda sonora? Exactamente. Si es una onda mecánica, debe estar perturbando las partículas del medio. ¿Cuáles son esas partículas que está perturbando? Muy bien. En el caso del aire, ¿a quién está perturbando? Muy bien. Sí, exactamente. Las ondas sonoras entonces perturban las moléculas del medio. Si estamos en el aire, por supuesto que perturba las moléculas que están en el aire. Si estamos en el agua, perturba las moléculas del agua. Entonces vamos ahora sí a poner el sonido completo. Ahí se lo escuchan. Y ojo, vamos a mostrar a quién está perturbando. Entonces vamos a quitar acá. Ojo. Bien. Y esto va a ser muy importante para lo que vayamos a hacer ahora. Claro, ya sabemos entonces que las ondas perturban las moléculas del medio. Aquí están las moléculas del medio. Mírenlas, ahí están. ¿Ok? Como se muestra acá, no debo esperar que las moléculas estén quietas. Pero sí me doy cuenta que las moléculas sí no están quietas, pero puedo decir varias cositas. Esas cositas de pronto nos las puede ayudar Valentina. Valentina está ahí. Valentina Duque. Sí, señor. Ah, bueno, Valentina. Ahí tengo, por ejemplo, moléculas de aire. Quiere decir que ellas, ¿cómo podemos decir que están esas moléculas? ¿Están en qué? En reposo, ¿cierto? ¿Cómo se dice en química que están, digamos, entre ellas? ¿Están en qué? ¿Cómo así, profe, en equilibrio? No Están entiendo. en equilibrio. Sí, exactamente, me respondió. Están en equilibrio. Cuando usted dice que están en equilibrio, ¿qué significa? Que no están interactuando o formando enlaces con otras moléculas. Muy bien, es decir, que ellas si se golpean, pero entonces, si están en equilibrio, quiere decir que hay una cierta, ¿qué? Densidad. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí en este momento debe haber una presión, porque las moléculas entre ellas están haciendo interacción entre unas con otras y por lo tanto hay una cierta fuerza por ellas. Por lo tanto, si hay una fuerza por unidad de volumen,
entonces tenemos una cierta presión, porque es fuerza sobre área, en el caso pues de gases, y en líquidos entonces vamos a tener fuerza sobre área, que sería entonces una presión. Quiere decir que entonces cuando las moléculas están en equilibrio, están a una cierta presión. ¿Qué pasa entonces cuando yo genero la onda sonora? Vamos a verlo. Vamos a activar entonces acá. Primero vamos a generar una onda sonora, un pulso. Vea el pulso, ¿qué es lo que hace? Ahí se ve claramente que una onda lo que hace es perturbar las partículas. Muy bien. Fíjate qué es lo que está haciendo el diafragma del parlante. Véalo acá, lo voy a volver a activar otra vez. ¿Qué hace? Guillermo Alejandro Guzmán. Sí, profe. Entonces, cuando yo activo acá el diafragma, ¿qué hace el diafragma? Me lo voy a poner otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué es lo que está haciendo entonces el diafragma? Profe, es como si empujara las moléculas, a las partículas, las empuja y las perturba las que van en una cadena. Pero la perturbación va propagándose, va viajando. ¿De acuerdo? Sí, señor, empuja las moléculas. Y cuando yo tengo unas moléculas, por ejemplo, aire en una bolsa, y empujo la bolsa por una de las paredes de la bolsa, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? ¿Alejandro? Profe, ¿me Vamos a puede que le... repetir, porfa, que no sé? Sí, imagínense que las moléculas que estamos viendo en pantalla, claro, como se ve ahí, están contenidas en un recipiente. Y yo lo que hago entonces, como usted mismo, usted bien lo dijo, el diafragma lo que hace es empujar. ¿Empujar qué significa para las moléculas? O sea, ¿qué es lo que estoy cambiando? ¿Qué parámetro físico estoy cambiando? ¿La temperatura? ¿El volumen? ¿Qué es lo que estoy cambiando? La presión. O sea, por La ejemplo, en el presión. ejemplo, cuando usted la bolsa, si están Sí, encerradas ahí y yo empujo, está aumentando la presión dentro de la bolsa. exactamente, hombre. ¿Cómo le gusta que le digan, Guillermo o Alejandro? Profe, cualquiera de los dos está bien. Entonces, Guillermo Alejandro. Bien. Listo. Oh, bueno, Guillermo, no. Muy bien. Entonces, las ondas sonoras, ¿qué es lo que hacen? Generar un cambio de presión en las moléculas. Eso es lo que hacen. Y como vemos en la simulación, lo que hace es mover las moléculas y cambiar la presión. Es decir, que yo ya tengo una presión inicial, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Como nos decía ahora tu compañera, ¿cierto? Ellas están en equilibrio. ¿Qué significa? Que hay una presión inicial. Y lo que hace el diafragma es generar una sobrepresioncita para que la presión aumente y entonces pueda generar la perturbación de las moléculas. Ahora sí vamos a ver una onda sonora armónica. Este es el caso de una onda sonora armónica, generando entonces todos los cambios. Veamos. Digan. Lo que estaría generando el altavoz no sería como una onda de choque, en realidad. No, una onda de choque técnicamente es otra cosa. Una onda de choque. Pero, o sea, como que no influye como la misma cantidad de presión que le genera como al medio. Veamos a ver. Vamos a ver este acá y después vamos a mirar las ecuaciones. Entonces, aquí, todavía voy a hacer de un pulso. Mírelo, ahí está. Mírelo, mírelo. Ahí va, ahí va. ¿Ven? Mira que sí es un cambio de la presión. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, ahora voy a poner una onda sonora armónica. Bien, por ejemplo, en la parte blanca de la onda sonora acá, por ejemplo,
¿Dónde más se acumulan las partículas? ¿En la parte blanca, en la parte oscura? María Isabel Hernández. ¿No está María Isabel? Luis Felipe Holguín, mire, En la parte blanca. y veamos esta gráfica. ¿Sí la ves? Esta gráfica aquí que estoy graficando, en el eje vertical el valor de la presión. Entonces el valor de la presión acá es muy alta, vean la que aquí está. Y aquí en la posición, es decir, en la coordenada hacia lo vamos alejando. ¿Qué vemos acá? Lo que ya sabíamos nosotros, la amplitud de la onda, es decir, el valor de la presión, va disminuyendo porque tiene un factor, ya lo vamos a ver. Y fíjate acá, por ejemplo, en este máximo es donde están las ondas, están acá. Entonces, es una región donde aquí, acá, por ejemplo, este mínimo, mírelo acá, vaya siguiendo el mínimo. Entonces, hay regiones de presión un poquito mayor y regiones de un poquito menor. La onda lo que hace entonces, una onda sonora, lo que hace entonces es cambiar la presión de unas partículas que están, como los compañeros lo dijo, ¿cierto? Están en equilibrio y por lo tanto lo que yo hago es alterar ese equilibrio. Y al alterar el equilibrio, vamos a quitar la gráfica, puedo entonces transmitir energía, pero las partículas, al momento de yo quitar la onda sonora, no se han transportado, es decir, no hay movimiento de masa para que vaya a otra región, no se quedan y no se salen del recipiente. Eso entonces es una onda sonora, muchachos. Es una onda sonora que causa desplazamiento de las partículas. Ustedes lo ven, véalo acá. Vea que esta partícula se va desplazando. Pero además causa deformación, claro, porque hay desplazamiento de partículas, pero también hay partículas entonces que hay el espacio de deformación. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Les voy a mandar dirección para que ustedes vuelvan y otra vez revisen. Vamos a revisar otra cosa muy importante para que ustedes distingan entre frecuencia y amplitud, por supuesto. Yo puedo mandar una onda sonora, vamos a hacerlo onda a ambas. Y aquí está, alta frecuencia. Voy a mandar una onda armónica. Eso es lo que esperaba yo. Yo puedo, aquí ya no puedo aumentarlo más, pero si pudiera aumentarlo más, habrá un momento dado que mi oído no las puede detectar, pero eso no quiere decir que no existan. Ahí estoy quitando el sonido. Ahí lo vuelvo a poner. Pues estoy quitando otra vez. Entonces puedo aumentar la frecuencia, pero habrá un momento dado en que la frecuencia es tan máxima que no alcanzo a yo detectar, mi oído no alcanza a detectar, pero no es porque la onda no exista. Bien. Estas técnicas, por ejemplo, cuando la frecuencia es alta, se le llama ultrasonido, y ese ultrasonido es de frecuencia alta. Y eso lo aplicamos nosotros técnicamente en medicina, ¿cierto? Para hacer algunos exámenes y análisis. La otra frecuencia es la frecuencia mínima. Habrá un momento dado en que tampoco mi oído puede percibir la onda sonora, porque su frecuencia es muy baja. Entonces, se llama infrasonido. Y nosotros, pues, no podemos escuchar entre esto. Entonces, ¿dónde es el mínimo de frecuencia para audición? Para el ser humano son 20 Hz. Tomen nota, por favor, 20 Hz. ¿Cuál es la frecuencia máxima para audición? 20.000 Hz.
o si quiere 20 kilohertz. Esto es la parte de frecuencia, voy a volverlo acá. Pero yo también puedo tener, voy a poner acá el tono, un máximo sonoro. Ya ahora la onda es muy fuerte. Voy a poner acá la gráfica. La amplitud de la presión acá la puedo aumentar o también la puedo disminuir como quiera. Y aquí está relacionado con la sonoridad. Entonces eso es algo que vamos a ver la próxima clase con respecto entonces a estas características de las ondas sonoras. Si es máxima frecuencia o es amplitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces voy a salirme de esta simulación. Vamos a apagar acá. Vamos a quitar todo. Muy bien. Pero ya entendimos, repito, las ondas sonoras entonces son perturbaciones de las moléculas del medio y la manera como se genera la onda sonora entonces es que una sobrepresión. Las partículas están en equilibrio y por lo tanto hay una presión inicial y yo lo que hago es causar una sobrepresión sobre ellas. Cuando yo hablo de sobrepresión es que aumento un poquito la presión para generar entonces esa onda sonora, esa perturbación. Bueno, entonces me voy a salir de esta simulación y ahora vamos a compartir entonces la presentación con ustedes nuevamente. Muy bien. Nuevamente, entonces estamos aquí. Vamos a ocultar esto acá. Ok, entonces ya vimos el concepto de lo que es una onda sonora. Ahora vamos a plasmar eso que hemos entendido en unos modelos matemáticos. Realmente es un modelo físico y ahí lo expresamos matemáticamente. Entonces empecemos. Primero, como lo hemos hecho con los otros casos de la cuerda y de la barra, primero vamos a entender algo que se llama el módulo de compresión uniforme. ¿Qué significa eso? Claro, aquí estoy mostrando el recipiente donde yo tengo contenido las moléculas. Claro, ese recipiente entonces lo tengo a una cierta presión inicial. Esto se llama la P sub 0. Si hay una cierta presión inicial, tengo entonces una densidad inicial. Tengo una cierta cantidad de moléculas por unidad de volumen. ¿Qué es lo que hace entonces la onda sonora? Aumenta la presión. Entonces, ahora ya la presión ya no es P0, sino que la presión es una presión P. Y por lo tanto, ya el volumen, ojo, mire que el volumen cambió. Ya el volumen que tenía originalmente ya no es el mismo. Entonces, ¿qué es eso del módulo de compresión uniforme? Muy parecido a lo que ocurre con la barra. Entonces, existe una relación de proporcionalidad entre, voy a activar mi puntero láser, entre la sobrepresión y el cambio de volumen unitario. Entonces, ¿la sobrepresión qué es? Pues la presión final menos la presión inicial. Presión final menos la presión inicial, que es lo que yo veo acá. Entonces, debe ser igual a ¿qué? Este es el cambio de volumen unitario, es decir, volumen final menos volumen inicial dividido volumen inicial. Y entonces, este B es el factor de proporcionalidad. Es el módulo de compresión uniforme. De tal manera que esto, ¿cómo se puede escribir? Este es el delta de B sobre B sub 0 menos el módulo de compresión uniforme. Claro, si esto es presión, ¿presión qué es? Fuerza sobre área, o sea, newton metro cuadrado. ¿Qué unidades tiene? Es adimensional, por lo tanto, B es el que tiene las unidades, newton sobre metro cuadrado. Por eso se le dice módulo, porque él es el encargado de dar el valor de proporcionalidad por metro cuadrado.
Luis Felipe, ¿está por ahí? Luis Felipe Holguín. Sí, profe. Luis Felipe, contame una cosita. ¿Por qué diablos tuve que meter este signo negativo? No sé, profe, no se me ocurre por qué. No se le ocurre, vea, aquí te voy a poner, mira, ahí metí ese signo negativo, hombre, ¿por qué? Pensemos, este es P. La presión debe ser, el valor de P debe ser mayor que P0, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea que esta cantidad, ¿cómo es? Es positiva. Positiva. Ahora, ¿cómo es el volumen final menos el volumen inicial? Es una cantidad negativa. Claro, este volumen final es menor que este volumen inicial. Esto es una cantidad negativa. Quiere decir que es negativa. O sea, el delta de B es negativo. Con este negativo, ¿qué me da? Positivo. Es eso. Tenía que cuadrar todo. Muchachos, las cosas no se ponen así nomás. Hay que pensarlas. Y mire que no es una cosa muy compleja. Simplemente es considerar cuál es la situación el cambio de volumen. Sabemos que el cambio de volumen, aquí como lo tenemos aquí graficado, va a quedar negativo. Con este negativo me va a quedar una cantidad positiva porque esta sobrepresión es un valor positivo. Muy importante eso. Ojo, muchachos. Entonces, tengo una cierta densidad inicial y después entonces cambió. Muy bien. Por eso yo estoy aquí colocando esto como densidad inicial. Ojo, por favor, porque esto va a ser muy importante para lo que vamos a hacer. Y estamos introduciendo el concepto del módulo de compresión uniforme, porque con él vamos entonces nosotros a hacer el siguiente módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues muchachos, vamos a hacer igualito lo que hicimos en la barra. Vamos a mirar la ecuación de onda. Igualito, no voy a cambiar un ápice. Entonces, ¿qué tengo? Voy a coger una tajada de moléculas, las voy a meter acá. Esa tajada de moléculas está acá. ¿Está sujeta a qué? Esa tajada de moléculas. Está sujeta a una presión inicial. ¿Qué ocurre cuando pasa la onda de sonido? La onda de sonido hace que esta tajada de moléculas cambie de posición, pero además cambie de volumen. Aquí dice pues que lo aumenté. Cambia de volumen. Y por lo tanto, fíjate lo interesante. ¿Qué es el delta de B sobre B0? Pues el delta volumen es el volumen final, mírelo acá está, menos el volumen inicial. ¿El volumen final quién es? El volumen final es sección transversal S por la longitud L, que en este caso es de X más de phi. Míralo acá está. Menos, ¿quién es el volumen inicial? Pues el volumen inicial es este. Entonces sería S por dx. ¿Dividido qué? El volumen inicial, S por dx. El S factor común se cancela. ¿Y qué es este? Dx menos de phi menos de x. Este término se cancela con este y por lo tanto me queda de phi de x. O sea, es una derivada parcial de la función de onda con respecto a x. Conclusión. La sobrepresión ¿a qué es igual? Es menos el módulo de B dividido este término, pero este término ¿quién es? Perdón. Acabo de demostrarlo, es la derivada parcial de la función de onda con respecto a x. Por favor, tomen nota de esto. Esto es muy importante porque lo vamos a usar. Tomen nota, ahí va. Delta de P, la sobrepresión, es menos el módulo de compresión uniforme, derivada parcial de la función de onda con respecto a X. Muy bien. ¿Y yo qué hago con esto? Entonces vamos a hacer igualito que hicimos en las cuerdas. Vamos a analizar quién le está haciendo fuerza a esta parte. Entonces, las moléculas que están a la izquierda le hacen presión, como vimos en la simulación, en esa página de internet, estas moléculas empiezan a empujar las moléculas que estoy analizando. Y por este otro lado, por el lado derecho, las moléculas que están acá, ellas están tranquilitas. Al sentir que estas empiezan a empujar, pues ellas tampoco quieren dejarse empujar.
Es decir, que aquí hay, por las moléculas que están aquí a la derecha, hacen una fuerza en la dirección hacia la izquierda. Y las moléculas que están a la izquierda hacen una fuerza hacia la derecha. Quiere decir que tenemos que hacer aquí un análisis ¿de qué? Un análisis de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Tampoco lo voy a mostrar en detalle, los voy a dejar para que ustedes hagan la lectura, pero el análisis es idéntico a lo que acabo yo de explicar. Y con eso se concluye que la función de onda que tiene la doble función cumple una ecuación de onda, donde identificamos entonces qué es la velocidad de propagación. Y encontramos entonces que la velocidad de propagación de una onda es el módulo de compresión uniforme dividido ρ sub 0, es decir, la densidad inicial, cuando las moléculas están tranquilitas, no hay onda que está pasando por ahí. Es muy importante que tengan presente eso. Observe que este señor tiene newton sobre metro cuadrado, mientras que este señor tiene, es una densidad volumétrica, o sea que es kilogramos sobre metro cúbico, de tal manera que esto me da metros al cuadrado sobre segundo cuadrado, y al sacarle la raíz me queda unidades de velocidad. Todo cuadro perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Okay. Esto era lo que yo quería con ustedes compartir, porque con esto entonces ya nos damos cuenta que las ondas no solamente son armónicas, también nos dimos cuenta que las ondas son una función f que tiene como argumento x menos o más b por t. Y que cuando ya son ondas armónicas, entonces ya tenemos una expresión que puede ser entonces kx menos o más omega por t más un término de fase inicial. Aprendimos también que esas ondas cumplen una ecuación de onda y que cuando hacemos el análisis de la ecuación de onda en cada caso, podemos entonces saber cuál es la velocidad de propagación de esa onda. En este caso, entonces, esa velocidad de propagación es el módulo de compresión uniforme dividido ρ sub 0. Así estamos listos, muchachos. Entonces ya tenemos todo listo. Por favor, lo que está en fondo amarillo es la clave de lo que vamos a hacer de aquí en adelante en el curso. No quiere decir con eso que no entienda los modelos físicos, que aplique los conceptos matemáticos que hemos visto hoy. Pero sí es importante que usted, como un profesional que va a ser, tenga la responsabilidad de poder enseñar, pero también transmitir el conocimiento a otras personas. Eso es un compromiso de todo profesional. Y ese compromiso, se lo hago énfasis en ustedes, es en que entiendan el concepto para que puedan transmitir y enseñarlo. Y aquí estoy resaltando en fondo amarillo identifique los elementos que son fundamentales para los análisis que vamos a hacer en el curso. Eso es otra cosa. Pero sí tenga usted la responsabilidad profesional de ser capaz de poder responder a los retos que hay ahora. Recuerden, se necesitan innovadores, ¿cierto? Innovadores, porque emprendedores hay muchos. Y aquí es importante usted tener esa doble función. Saber identificar los términos que son los fundamentales para su quehacer profesional. Pero también es fundamental que usted entienda esos conceptos de dónde vienen, tenga la responsabilidad social de poder transmitir ese conocimiento, dárselo a otras personas, porque el conocimiento no se puede quedar en unas pocas personas. Para allá vamos. Si nos descuidamos, el conocimiento va a quedar en Google, va a quedar guardado en Samsung y ellos no nos van a decir nada. Tenemos nosotros que tener la responsabilidad de que este conocimiento se comparta. Porque lo único que ellos quieren es que nosotros nos quedemos sentaditos para que ellos nos manden la app. Y con la app simplemente escuchemos y pulsemos un botón que ellos nos da la respuesta. No, muchachos, un profesional no puede tener esa actitud. Debe ser una actitud innovadora. Y para ello son dos cosas. Una, reconocer los términos importantes. Dos, entender de dónde vienen esos conceptos para poderlos aplicar, pero sobre todo entender el fundamento, para poderlos transmitir y dar el conocimiento a las personas. Yo creo que eso es fundamental y ese es mucho
sobre todo el énfasis que quiero hacerle a ustedes, muchachos, ¿cierto? Esto es roto porque el reto es que este curso es transversal en muchas áreas. Les he explicado desde el primer día de clase que lo que usted aprende aquí lo va a poder aprender en una área que probablemente usted ni se imaginó que podía desempeñarse profesionalmente. Y ya les di ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima clase, el jueves, entonces, nos vamos a detener un poquitico más en el cuarto sección de este capítulo, que son las ondas sonoras. Vamos entonces a hablar sobre este término y vamos a hablar más sobre ello. Si ustedes se dieron cuenta, hoy no hice ejercicio, porque hoy lo que yo quería es que ustedes manejen este concepto. ¿Cuáles son los elementos? Identifiquen los elementos que queremos. Este es uno de los elementos que queremos, que quiero que ustedes manejen. El otro elemento que quiero que ustedes manejen es el caso de este que tengo acá, el caso de la cuerda, ¿de acuerdo? El caso entonces, ¿cuál es la velocidad de la cuerda? El caso también acá, de que entienda cuál es la potencia media en una cuerda, ¿de acuerdo? Y entienda también esto, cuál es el coeficiente, ¿cierto?, de atenuación, porque eso va a ser importante. Esto es muy importante. Si este coeficiente de atenuación es muy importante porque usted puede estar en una empresa, trabajando por una empresa, y que trabajan con un material, que este material que es acá de color rosado absorbe mucha energía. Podríamos trabajar con otro material que tenga un coeficiente mucho menor y por lo tanto la potencia que hay que aplicar aquí a la entrada, esa potencia, ¿quién la aplica? Pues una máquina. Esa potencia es la que da la máquina y la potencia a la salida es la que usted va a poder aprovechar, que es la que usted aprovecha. Si esta máquina entonces requiere una cierta potencia con una cierta absorción por el material, pues debemos cambiar el material y mejorarlo para que no tengamos tanto gasto energético. Todos esos balances hay que hacerlos consideración usted como profesional. En el caso de las barras, entonces el caso importante es este. Pero también entender el concepto físico que hay detrás para llegar a él. Y finalmente hoy entonces también vimos entonces el caso de las ondas sonoras. El concepto físico que hay detrás, esto para mí es fundamental y esto que entienden ustedes. Esta ecuación la vamos a usar más adelante en la próxima clase y vamos entonces ahora sí a aplicar esto, que es lo que vimos hoy. Muy bien. Ok, muchachos. El próximo jueves, parte de la clase, a los últimos 20 minutos de la clase, vamos a discutir un poco sobre el primer parcial que acabamos de hacer. ¿Ok? ¿Quedó todo claro? Profe, Dime. qué pena. Quería hacer una pregunta. Sí. Cuando miramos la ecuación de onda del sonido, nosotros vemos que la onda que se generaba era como una onda radial. Aquí, ¿por qué la onda aparece con una coordenada X? Ah, muy buena pregunta. Sí, vamos aquí. Porque yo puedo imaginarme que estoy tomando solamente una tajada. Esa tajada yo la podía colocar sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre un eje radial. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la ventaja de las ondas sonoras es que ellas salen en todas direcciones. Bueno, dependiendo de la fuente. Cuando la fuente es isótropa, sale en todas las direcciones. Entonces aquí hice una simplificación, pero la física no se perdió. El conocimiento no se perdió. Lo que yo aprendí de la onda propagándose en la dirección X va a ser lo mismo que en una dirección radial cualquiera. Entonces, la ecuación es la misma. ¿Listo? Listo. Pero entonces, ¿la ecuación de esa onda seguiría siendo de coseno y seno o tendría otra forma? Ah, ¿te referís a que si la onda sonora acá es una función armónica? Sí, señor. Ah, no, sí. Déjame, yo regreso aquí un momentico. Aquí hay que volvernos a la primera clase. Mira. Aquí yo no estoy diciendo que la onda, la función de onda, es una función armónica. No, es una función f cualquiera. Y demostré que esa función f cualquiera, desde que tenga su argumento x menos b por t o x más b por t, aquí demostré que cumple la ecuación de onda. Para una onda 1D. Y que el siguiente paso era
entender las ondas armónicas. No es necesario estudiar todas las funciones F, no es necesario. Estudie las ondas armónicas porque cualquier función F se puede expresar como suma de ondas armónicas. De tal manera que nos detuvimos a analizar cuáles son las propiedades de las ondas armónicas, porque ya con eso dice todo. Después, cualquier función F ya es la suma de ondas armónicas. ¿De acuerdo? Pero no necesita que sea esto, no. Puede ser cualquier función F y la onda sonora como tal es una función F. Ah, listo, profe. ¿Listo? Listo, profe, Ok. comprendo. Bien. Listo, profe, muchas Nos gracias. vemos entonces el próximo jueves. Por favor, no olviden todo lo que hemos discutido hoy. Es muy importante porque va a ser la base para el siguiente capítulo. Ok, chao pues.